Hola, nunca he compartido un relato ya que al parecer no había tenido alguno de miedo, o al menos no uno que me sucediera a mí. Pero les contaré en esta ocasión algo que me pasó no hace mucho, y realmente podría decirles que en cierta parte no lo comprendo del todo. Antes debo comentarles o hacerles mención sobre que de vez en cuando me gusta hornear pies o pasteles para algunos de mis clientes, y en una ocasión no muy lejana tuve una experiencia algo rara. Sucedió que una noche, como cualquiera de las veces que sacaba pedido para la entrega de pies, me puse a hornearlos todos durante la noche. Y a la hora de guardar mis pies, me vi en la necesidad de meterlos a un topper muy grande que tengo especialmente para mis pies, ya que como tengo unos gatos muy cusquillos, no es seguro dejarlos por donde sea. Y en el refrigerador tampoco fue una opción, ya que pierden su crujiente de la galleta y por ende decidí ponernos de esa forma. Por segunda, como son tan, pero tan traviesos mis gatos, a veces tiran cosas por juguetones, o si hay vasos o cualquier cosita la tiran de donde esté. Que también me vi en la necesidad de llevarlos a mi habitación y ponerlos justo sobre la esquina de esta misma, sobre una mesa. La cosa fue que, como es costumbre, todas las noches mi esposo me pide poner una alarma para levantarse antes de ir a trabajar. En pocas palabras, nos acostamos, charlamos un poco y dormimos. Y justo en ese primer segundo en el que sonó la alarma, aclaro, eran entre las 5 y 5:30. Al abrir los ojos, ya que la vista del lugar en el que me quedo da precisamente a la mesa de los pies, lo primero que vi fue una sombra espesa parada frente a la mesita de los pies. Es de aclararse que en nuestro hogar solo vivimos 3 personas, la abuela de mi esposo, yo y él, pero hay ocasiones en las que ella olvida su peine en nuestra habitación y entra por él, que es lo primero que mi mente pensó, ya que nunca me había sucedido aquello de ver sombras rondando por allí, que pues su abuela había entrado por el peine y desesperadamente lo andaba buscando en la mesa, ya que en aquella mesa estaban mis cosméticos, peines, chácharas y demás. Pero después recordé súper rapidísimo que la puerta tenía seguro y obviamente nadie más que nosotros dos estábamos dentro. En ese momento abrí más los ojos intentando percibir de la mejor manera que era si alguien estaba robando, porque la forma de aquella persona movía sus brazos desesperadamente, como cuando rascas sobre la tierra con tus manos, o cuando buscas algo desesperadamente, o como cuando tragas. Era tan extraña que me causaba mucha curiosidad. Me quedé sola en mi mundo. He de aclarar que nada de miedo invadió mi cuerpo, mucho menos grité ni nada de eso. Era curiosidad. Y al mismo tiempo me encontraba totalmente extrañada sobre qué era esa cosa. Creo que puedo decir que el tiempo se detuvo tanto, que en esos microsegundos pude notar que era como si fuera un hombre. Lo noté por su espalda ancha y su altura, que estaba tan, pero tan concentrado en lo que hacía, que sin darme cuenta mi esposo pasó su mano sobre el celular, apagó la alarma y prendió la luz. Y esa cosa lentamente la vi desvanecerse. Quedé impactada. Nunca en mi vida había visto algo así. Mi esposo ni en cuenta. Me dio miedo únicamente en ese momento. Caí en la realidad de que eso había sido algo totalmente fuera de la normalidad. Guardé silencio. Me levanté de una vez para empaquetar mis pies en sus bolsitas y fui a repartirlos. En una de mis paradas pasé con una de mis tías más allegadas y le conté sobre mi experiencia. Ella me decía que nunca era bueno dejar comida sobre la mesa, platos, sobras, porque según a veces los muertos o almas que se quedaban en pena tenían hambre, y hacer aquello es como permitirles comer en tu casa. Quiero compartirles algo extraño que pasó cuando mi abuela materna falleció. Durante 4 años había intentado ignorarlo, pero al escuchar que algunas personas de aquí han vivido cosas que no tienen explicación, me animo a contarles lo que pasó y quisiera saber si a alguien de aquí le ha pasado algo similar. Verán, mi abuelita falleció en el año 2020, el 23 de marzo, justo el día que declararon el inicio de la pandemia. La causa fue un derrame cerebral, pero lo que me hace pensar que la muerte estaba acechando fue que desde hace un mes, en nuestra casa, comenzaron a pasar cosas extrañas. Cosas que se detuvieron hasta que ella partió de este mundo. Todo comenzó en febrero de ese mismo año, y es que por causa de un paro en mi universidad, yo dejé de asistir a clases presenciales desde ese mes, por lo que
pasaba todo el día con mi abuelita. Si bien me sentía extraña de no ir a las clases, me encantaba pasar tiempo con mi abue. Fue como una segunda mamá, y estar con ella para mí era increíble. Si bien quizás esto que conté está de más, pero tenía que decirlo porque fue en los primeros días de febrero que, cuando estaba desayunando con mi abuelita, me dijo algo que me dejó bastante preocupada. Ella me preguntó que si la noche anterior yo había visto o escuchado algo extraño. Le dije que no, que por qué me preguntaba aquello. Ella me dijo que me lo decía porque sabía que yo tengo cierta sensibilidad para ver y sentir cosas que los demás no. Y lejos de no creerme, ella siempre fue de las personas que siempre me tomó en serio con ese tema. Le dije que no y me dijo que en la madrugada, cuando estaba por levantarse al baño, en el pasillo vio una mujer que llevaba un vestido negro y que iba agachada, y que le dio tanto miedo que no quiso levantarse. Le contesté que no había visto nada, pero que no se preocupara, que quizás lo había imaginado porque acababa de despertar. Me respondió que no, que la vio caminar despacio y que no quiso levantarse por eso. Al momento no le dimos tanta importancia, pero preferimos limpiar la casa con agua bendita. Pensamos que allí quedaría todo, pero lejos de eso, solo era un inicio. A los pocos días estaba con ella platicando cuando escuchamos que en mi cuarto algo se había caído. Mi abuelita me dijo que fuera a revisar y pensamos que a lo mejor alguien se nos había metido por el plafón del baño, dado que tenemos una especie de ventilación. Subí y mi sorpresa fue que una foto que tenía en mi librero, en el tercer nivel, en la parte de atrás, se había caído. Lo extraño fue que las fotos que estaban frente a ese portarretratos estaban bien. Fue como si alguien hubiera tomado la foto y la dejara caer. Yo quise ignorarlo de nuevo, pero mi abuelita me dijo que algo raro pasaba, que no había manera de que eso hubiera pasado sin que las demás se cayeran. Yo sentí mucho coraje porque era una foto mía con mi sobrino y algo me decía que eso podía hacernos algo, pero nuevamente no quise darle importancia. Sin embargo, lo más impactante, y que no le encuentro explicación, fue que días después, en la noche, empecé a escuchar que algo caminaba en el techo. Se escuchaban como rasguños. Yo quería pensar que eran los gatos o algo así, pero lo más raro fue que un día que mis tías se quedaron en casa y mi mamá tuvo que quedarse en mi cuarto porque tengo 2 camas, nos pasó algo muy extraño. Ambas despertamos al mismo tiempo y eran casi las 3 de la mañana. Mi mamá me miró porque fue muy raro que aquello nos pasara y me preguntó el por qué había despertado, y sin pensarlo le dije, porque sentí que alguien me estaba mirando y pensé que eras tú. Ella me dijo que también sintió que alguien había entrado al cuarto y eso la despertó. Lo más raro fue que después de decirme eso, escuchamos un golpe seco en el techo de la casa. Los días siguientes nos sentíamos extrañas. Sentíamos que la casa ya no era nuestro lugar seguro. A mí ya no me gustaba estar en mi recámara porque sentía que algo estaba en la parte de arriba, pero no lo podía ver. Nunca pasaba nada extraño en la casa, y empezar a experimentar este tipo de cosas era incómodo. Cuando mi abuelita falleció, curiosamente todo se detuvo. Los primeros días fueron muy difíciles, y así el primer año, pero lo extraño fue que la casa volvió a sentirse tranquila. Aquellos ruidos se fueron. Todo volvió a la normalidad, si es que lo podemos llamar así, a excepción del primer día de muertos en el que ella ya no estaba. Pero eso se los contaré en otra ocasión. Después, comentando con la familia cómo fue el mes previo, con las cosas raras que pasaban, mis primos y unas tías nos dijeron que lo más probable era que la muerte estaba cerca. Quiero compartirles un relato que contó mi mamá y que a su vez fue contado por la mamá de ella, que fue quien lo vivió. Nosotros somos de Durango, capital, una ciudad bonita y colonial, de antiguas y enigmáticas construcciones. Los primeros barrios que la conformaban, ahora ya es más grande. Ella, la mamá de mi mamá, es decir, mi abuela, nunca fuimos cercanas ni tuvimos mucho trato.
Fue la mayor de 5 hermanos. Su mamá murió cuando ella tenía algunos 8 o 9 años de edad, por lo que ella tuvo que dejar la escuela para ayudar a su papá a cuidar de sus hermanos mientras éste trabajaba. Esta información es para que sepan por qué iba sola cuando sucedieron los hechos. A partir de aquí, les contaré esto en primera persona. Vivía en el barrio de Nalco, uno de los más antiguos y misteriosos. Estaba preparándome para cumplir con los sacramentos de la Iglesia Católica, catecismo, y la catequista nos asignó de tarea ir a misa los domingos. Debido a que debía cuidar a mis hermanos, iba a la misa a las 7 de la mañana, antes de que ellos se despertaran. Cada domingo por la mañana me levantaba muy temprano y de camino pasaba por otra niña del catecismo y nos íbamos juntas. Un domingo como cualquier otro íbamos camino a misa. Las calles solían estar solas, o había en su mayoría personas de la tercera edad que iban también a misa, pero ese domingo, recargado en la pared en una de las esquinas en la dirección que íbamos, estaba un hombre muy joven y muy bien vestido, muy elegante como los hombres de aquella época de los 30. Seguimos nuestro camino con normalidad, hasta que llegamos a esa esquina. Aquel hombre nos interceptó. Buenos días, pequeñas. ¿A dónde se dirigen con tanta prisa? Buenos días. A misa. Y seguimos caminando. Lo extraño que en la siguiente esquina volvió a salir, así sin caminar detrás de nosotros o rebasarnos en algún momento. Lucía igual, pero desprendía un olor fuerte. Tal vez ese es el famoso olor a azufre. Nos interceptó de nuevo. Unas niñas no deberían estar solas caminando por la calle. Nos queda cerca. Regresen a su casa de una vez. Comenzamos a caminar y él empezó a caminar detrás de nosotras. Lo sorprendente es que se nos paró enfrente y dijo de nuevo: Escuchen, regresen a casa y no vayan a misa. En aquel momento, volteamos hacia abajo y no tenía pies. Tenía unas patas de animal. De cabra, no lo sé. Mi compañera y yo nos echamos a correr llorando de regreso a casa. Ambas lo vimos. Hasta hace unos años acá en Durango se contaban muchas leyendas sobre apariciones del diablo. Y si te portabas mal, los papás solían amenazarte con un "se te va a aparecer el diablo". ¿Conocieron a alguien que lo vio? Es un relato breve, pero se los quería compartir. Gracias por leerme. Hoy les quiero contar una historia familiar, destacando que yo no conocía a aquel tío, ya que falleció muchos años antes de que yo naciera. Estos hechos me los compartió mi mamá y fueron confirmados por sus hermanos que también lo vivieron. Mi abuela es de aquellas señoras de antes, que tuvieron más de 10 hijos. Uno de ellos sufría de catalepsia. Todo pasó cuando él ya era un adulto y vivía en su casa con su esposa. Una mañana fueron a informar a mis abuelos y sus hermanos que había fallecido. Se hizo lo propio. Fue velado y le dieron sepultura según sus creencias católicas. Lo anormal empezó pocos días después. Mi mamá y algunos de sus hermanos comenzaron a soñar con él. Sueños en los que les decía que lo sepultaron vivo. Que solo tenía un ataque de catalepsia, que rara vez sufría, pero que ahora sí, ya estaba muerto. Que despertó en el cajón. Cabe destacar que cada que tenía esos sueños, al despertar en la habitación había un olor pestilente, putrefacto. Todos coincidían en lo que sucedía en el sueño y al despertar de él, en uno de sus sueños, mi mamá le preguntó qué era lo que quería al manifestarse. Mi tío le respondió que quería que sacaran su cuerpo y vieran que de verdad aún estaba vivo. Así que mi mamá se lo prometió. Posteriormente se alejó de los sueños de todos ellos. Pasados los 7 años que, al menos en mi estado, piden para exhumación de cadáver, lo hicieron. Efectivamente, su esqueleto yacía en una posición diferente, agarrando las telas ya rotas del cajón. Se las habían dejado en posición firme. Después de ello regresó a los sueños de mamá y a los sueños de una hermana suya, solo para decirles gracias y que habían comprobado que no era mentira. Desconozco por qué no hicieron los procesos debidos.
pero fue hace unos 40 años. Imagino que no era como ahora. Pero no son las únicas veces que ha vuelto del más allá. Hace varios años, tal vez 20 o más, vino a los sueños de mi madre nuevamente a decirle que venía por ella. Era su momento de partir, que si se quedaba, sufriría mucho, pero mi mamá le dijo que no, que sus hijos eran pequeños aún y que la necesitábamos. Al despertar, nuevamente, aquel olor putrefacto. Hace 4 años murió mi abuela materna, y hace aproximadamente 2 años ese tío volvió a visitar a mi mamá para decirle, ¿ya ves? Te dije, ibas a sufrir mucho si te quedabas. Ahora no vengo por ti. Para después marcharse junto a mis abuelos maternos, ambos finados. Esta última vez, ya no hubo olor pestilente en la habitación. Todas las veces que ha vuelto, traía el traje que le pusieron en la funeraria. Tal vez no suene creíble, pero según mi mamá y tíos, así pasó.